Vamos a esa nota, vamos a la primera nota donde tomamos café. Esta nota la hicimos con Wilson Cardoso. Bueno, además de ser una celebración, ¿no? Porque celebra en Uruguay, celebra la fundación de la primera biblioteca pública, ¿no? Creo que nos hace reflexionar justamente sobre esto que tú planteabas, la importancia del libro, la importancia de la lectura, la importancia de la promoción de la lectura. Este es un problema, este es el problema de la promoción de la lectura y de la lectura en sí mismo, es un problema muy extendido, muy extendido. Nosotros hemos tenido el placer con Seña de participar, por ejemplo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, en congresos, donde fundamentalmente docentes se cuestionan sobre estrategias para promover la lectura, porque la gente cada vez lee menos, a pesar de que cada vez tenemos más posibilidades de acceso a libros, a textos, a diferentes formatos de los textos literarios y los textos de estudio. La gente cada vez está menos acostumbrada a leer, y lo más grave es el tema de la comprensión lectora, porque ya, por ejemplo, en Uruguay tenemos el placer, como yo les decía, No hay problema. de que el nivel de alfabetización es muy elevado. No recuerdo una charla que participamos con Mario Benedetti, y que Mario Benedetti decía que si se pensara en hacer una gran revolución en Uruguay, no podría tener nada que ver con las primeras medidas revolucionarias que a nivel cultural se tomaron en otros países de América Latina, que era alfabetizar, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en su primer momento en Cuba. Él decía, en Uruguay la gente ya está alfabetizada, pero el gran problema es que esa gente que sabe leer muchas veces no comprende lo que lee. Y ese problema, que es uruguayo, como les decía, no es uruguayo solamente. En ese congreso que participamos con Seña en Buenos Aires, que les comentaba, nos enteramos de las dificultades que tienen las áreas científicas para que los alumnos avancen a nivel académico, porque no leen, y a veces leen y no comprenden. Y esa etapa creo que es clave, ¿no? Tiene que ver obviamente con la competencia del usuario. Sí, la gente sabe, está la A, está la B, esto suena más o menos así, pero no logra hacer esa relación conceptual. Y creo que la literatura, la buena literatura, ayuda justamente a enriquecer el lenguaje, a ampliar la cabeza, y algo que decía Fernán Brodel, un historiador y filósofo de la historia, él decía, cuanto uno más se abre sobre el mundo, más se cierra sobre sí mismo. Yo creo que la buena literatura, el lenguaje, la adquisición de una buena biblioteca, ¿no? Con el paso de los años, que no quiere decir que uno los tenga en la casa, sino que los va incorporando a su vida personal, a su bagaje, hace que uno también reflexione más sobre sí mismo, sobre el mundo, pero también sobre sí mismo. O sea que tiene muchísimos factores enriquecedores la literatura y el libro en sí. Yo además digo esto, imagínense, tengo que comentarlo porque no puede ser un detalle menor, a partir de una infancia que tuve donde no había libros. En mi casa no había libros, por supuesto que tampoco había biblioteca, mis padres eran muy pobres, yo nací en Tacuarembó, a muy pocos kilómetros de acá, y debo el placer de la lectura, la valorización de la lectura, lo debo fundamentalmente a la escuela primaria. En la escuela primaria tenemos una biblioteca, una escuela barrial, una biblioteca preciosa, y las docentes de esa escuela tenían una valoración del libro, de la lectura y de la promoción, a tal punto que, un detalle, una anécdota, para que ustedes vean cómo se puede promover de manera sencilla y a nivel escolar la lectura y el placer por retener la palabra, ¿no? En segundo año, estamos hablando de la época plena dictadura en Uruguay, segundo año de la escuela, cuando pasaban la lista, en aquella época se acostumbraba, había que pararse al lado del banco y decir presente. Bueno, en la clase, el segundo año, no teníamos que pararnos al lado del banco y decir presente. En lugar de presente, había que decir de memoria el poema que nos había dado la docente el día anterior para que lo recordáramos a otro día. Entonces, imagínense si eso se hace durante la mitad de un año lectivo. A fin de año, un alumno de segundo año de la escuela tenía un bagaje, un manejo del léxico excepcional. Yo recuerdo poemas que aprendí en aquellos años. Entonces, y además, ¿qué más incorpora? La musicalidad, porque la poesía tiene ese otro detalle, ¿no?
uno dice, es simple memorización, ¿no? Pero uno va aprendiendo una musicalidad que es propia de la poesía y que después facilita muchísimo al que se dedica a ejercitar y al que no se dedique a ejercitar la literatura como práctica, a valorar ese detalle. Wilson, para ir terminando, ¿cuál es el consejo para la gente común, como yo, como vos, como el vecino de enfrente? ¿Cuáles son las ventajas que le da tener un libro en la mano o hoy por hoy el libro en PDF, como sea, aunque no se pueda mojar el dedo y dar vuelta a la página? Bueno, el consejo es que hay que leer de todo, hay que leer absolutamente de todo. Lo mejor es la variedad de textos que tenemos, porque eso además nos da una comprensión mayor de todas las cosas. Por ejemplo, miren este detalle. Cuando se empezaban a crear las páginas web, la primera página web que hubo con este protocolo que usamos actualmente fue en el año 90, en diciembre del 90, en Suiza. En el 99, en Uruguay, nosotros leyendo un manual escrito por un español sobre cómo se creaban páginas web, empezamos a crear las primeras páginas web uruguayas de cultura. Entonces, fíjese, leer manuales. Para leer un manual, poder comprenderlo y poder aplicarlo, hay que desarrollar lo que hablábamos recién, la comprensión lectora. Hay que leer de todo, porque todo sirve. Todo sirve. El Patrusú también. El Patrusú también, yo fui un gran lector de Patrusú. Wilson, gracias por todo. Gracias por recibirnos. Gracias por el café. Un placer y gracias a ustedes por visitarnos y además por promocionar de alguna manera también lo que es el libro y la lectura. Bueno, escuchábamos la nota que le hicimos hoy de mañana a Wilson Cardoso. Wilson Cardoso realmente es una persona que trabaja mucho y de hace mucho tiempo en la cultura. Es más, quiero decirte que, ¿sabes qué es lo que nos ofreció? Ofreció donar para Tribuna Repleta, para sortear por intermedio de Tribuna Repleta, libros. Así que ahora cuando tengamos 2 minutos junto con Carlos... Y dijo algo muy importante, la comprensión lectora. A veces uno publica una cosa, la gente no entiende y empieza a insultar. Por eso hemos, entre una repeta, muchas veces eliminado los comentarios, porque una cosa es lo que nosotros pongamos y otra cosa es lo que la persona entienda. Hay gente que inclusive dice, no, lo que Carlos quiso decir es esto. Claro, ni todo el mundo tiene, como decía Wilson, la misma comprensión lectora, la misma capacidad mental, y qué bueno es leer, y hoy como él dijo, ¿no? Si no tenés un libro, tenés las plataformas en PDF y podés bajar el libro que quieras, porque están todos en internet. Sí, realmente sí. Personalmente tengo una biblioteca muchísimo más grande en PDF que la que tengo en casa. Y a mí me gusta leer mucho la Constitución, la leo siempre. ¿sí?